Es imperativo informarse en estos tiempos. Por eso ya estamos comunicados con Guillermo Folguera. Él es biólogo y filósofo, es investigador del CONICET y profesor de la UBA. También es integrante de Ciencias, Ambientes y Territorios y también de Después de la Deriva. Con él vamos a estar charlando y analizar un poco qué es lo que está en juego desde la biología con respecto a una ley que se está tratando de modificar en el Congreso en este momento. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Ahí me escuchás, Guille? ¿Cómo estás? Yo te escucho bien, ¿me escuchás? Ahí te escucho perfecto. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias por esta comunicación. No, un Bueno, placer. no, el placer es nuestro. Guillermo, la ley de glaciares, una ley pionera desde el año 2010, una ley ejemplar que cuida y protege nuestros glaciares, las zonas periglaciares, hoy está queriendo ser modificada. ¿Con qué objetivo? Contanos. Sí, yo arrancaría con quizás en términos comunicacionales, si bien no es correcto legalmente, yo creo que podemos hablar de lo que implica una derogación de una ley. Lo que están buscando es realmente eliminar la ley y el espíritu de la ley, que básicamente implicaba la protección de un menos del 1% de nuestro país para las mineras. Para las personas que están escuchando, la ley del 2010, como vos planteabas, implicaba o consideraba un inventario de glaciares y ambientes periglaciales, que no se pueden tocar, que se cuidan y que tienen que protegerse por varios motivos, que ahora podemos desarrollar cuáles, pero que se consideran fundamentales tanto en términos presentes como futuros. La nueva versión, por eso Sí. digo que casi podemos hablar de una erogación, lo que hace en términos generales es poner a disposición esa lista para las provincias, para los gobernadores, y que cualquier minera bajo petición puede sacarlas y hacer la explotación correspondiente. Bueno, y ahora vos siendo biólogo, ¿no? ¿Qué rol cumplen, ¿no? Los glaciares, este ambiente periglaciar, el que se quiere regalar a las mineras, por decirlo de alguna manera? ¿Cuáles serían las principales consecuencias? Por un lado es un ecosistema fenomenal, fundamental en gran parte del país. Recordemos que más de la mitad del país es un país árido, a pesar de la historia de nuestro país con la pampa húmeda y a pesar de lo que puede, no sé, pensarse con el litoral, una enorme parte del país es tremendamente árida, provincias enteras, Catamarca, La Rioja, San Juan, Salta, Jujuy, con lo cual en muchos de los lugares del país se vuelven ecosistemas fundamentales en sí mismos, pero además tienen una característica desde la biología, que son fuente de agua de otros ecosistemas. Entonces, por ejemplo, no se pueden pensar muchos ríos de nuestro país que atraviesan cientos de kilómetros o ecosistemas como pueden ser los humedales de altura sin pensar en los glaciares. Por eso es clave, por eso además el registro marca que cerca del 40% de nuestro país están vinculadas con cuencas con deshielo. Es un número realmente impresionante y la magnitud, eso en términos ambientales, sería dramática, pero también en términos demográficos. Se calcula que más o menos, como mínimo, 7 millones de personas se verían afectadas de manera directa en nuestro país con esta medida. Estamos hablando tanto del consumo de hogares, por ejemplo, como el consumo que tiene el agua en la agricultura. Esto, desarrollarlo un poquito más para que quien esté escuchando entienda la gravedad del asunto, ¿no? Claro, es el agua que te provee en una parte muy importante del país para la cotidianidad. La cotidianidad puede ser desde que vos tomando agua para cultivos. Yo en estos días también hablé con Pedro Kaufman de la Sociedad Argentina de Apicultores. Le pregunté qué magnitud, qué impacto esperan ustedes de las colmenas, otra de las prácticas apícolas, perdón, de las prácticas productivas fundamentales en nuestro país. Argentina es cuarto productor de miel del mundo y me decía que también esperan consecuencias muy dramáticas. Y además son medidas que desde el lado ambiental, pero también del lado demográfico, tienen consecuencias a corto, mediano y largo plazo, porque te aceleran muy fuerte un proceso actualmente que está en marcha, que es un proceso de hielo, Ujú. que altera actividades, por ejemplo Mendoza, yo me pregunto qué va a pasar con los vinos de Mendoza, qué va a Tal pasar cual. con los cultivos agrícolas de una parte del país. Sí, decime.
No, no, digo tal cual, ¿no? Todo lo que está sucediendo en Uspallata, lo que está sucediendo en Tunuyán también, o sea, se estaría Exacto. derribando directamente la producción de una provincia, ¿no? De lo que vive una provincia. En un contexto en donde además tenés una parte muy importante del país con emergencia hídrica. De los dos lados de la cordillera estamos viviendo situaciones muy dramáticas en términos de agua. Hay la cuenca, por ejemplo, el río Jáchar, que es una cuenca afectada directamente por la megaminería, está en emergencia hídrica hace años. La propia Mendoza está atravesando situaciones de emergencia hídrica. Es muy curioso cómo los senadores, la otra vez que aprobaban, usaban en algún caso como ejemplo a Chile. Yo he entrado en contacto con la situación de Chile. Chile está atravesando una mega crisis hídrica brutal. Claro. Es muy raro que lo estén poniendo como ejemplo, ni hablar en términos de desigualdades sociales y de expulsión de las comunidades. Y lo que estamos viendo, yo creo que en el fondo es un ejemplo clarísimo del lobby minero y lo que significa un intento por eliminar y desplazar a las comunidades locales para beneficiar a un puñado de corporaciones y de empresarios. Realmente es una de las medidas más graves que se pueden marcar en términos socioambientales. Obviamente que entra en diálogo con otras medidas que tomó el gobierno nacional, con varios cómplices, como el régimen de incentivo Sí, para las grandes inversiones. Vos sí, recién mencionabas en Mendoza la aprobación de la mega minería. Va a haber un intento posiblemente en breve en Chubut, de otro tanto, otra provincia que está prohibida. Nos llega la información que también quieren hacer lo mismo en Tierra del Fuego. Digo, hay evidentemente una luz verde que tienen las corporaciones para terminar de apropiarse en nuestro país, y es muy importante la reacción social que se está dando en términos masivos, ¿no? O sea, el número que está llegando de personas inscritas a la audiencia pública está arriba de 20.000 personas, a la lo jornada, sí, cual muestra, exactamente. Hay un sí, interés social. hay un interés social muy masivo y hay yo creo que una toma de conciencia muy marcada. Bueno, eso es súper interesante lo que estás mencionando, ¿no? Pero, sin embargo, yo me cuestiono e invito a nuestra audiencia, ¿no? También a cuestionarse, más allá de toda esta lucha, de toda la fuerza que podamos hacer con las audiencias, con la presencia social, ¿realmente nuestra fuerza puede llegar a ser mayor que la fuerza de las mineras? Sí, claramente tienen, tenemos que reordenar eso primero porque hay una historia del país en cuando las comunidades se han organizado, han echado las mineras. Son un montón los ejemplos de eso, solo acudo a tres, por ejemplo, Famatina en La Rioja echó a 5 mineras, en San Juan también una comunidad logró echar una minera de litio, y después está el ejemplo histórico de Esquel en Chubut, que en el 2003 se organizó comunitariamente y a través de una consulta social echó a una minera. Estamos hablando de la vida, estamos hablando Sí. de ni más ni menos, como vos planteabas antes, de nuestra cotidianeidad, de qué comemos, de nuestro bienestar, y no solo del nuestro, en este presente tan finito que vivimos, sino de lo que significan el futuro de nuestras hijas y hijos en este planeta. Totalmente. Ahora, también Guillermo, le recuerdo a la audiencia, estamos hablando con Guillermo Folguera, él es biólogo y filósofo, también investigador del CONICET. Te pregunto, en un contexto, vamos a lo global, ¿no? En un contexto de crisis climática global, ¿qué significa perder o degradar glaciares para un país como Argentina? Significa entrar y acelerar los ciclos de destrucción ambiental de los cuales muchos estamos siendo testigos. Cuando vemos, por ejemplo, los incendios en las Patagonias, es un ambiente que está cada vez más degradado, y no solo está más degradado en términos de un ecosistema que una vez que se prende llama ya no logra apagarse, sino una degradación de los tejidos de las comunidades que viven ahí y que les impide vivir en esa zona. Cuando analizamos lo que está generando la minería de litio en La Puna, por ejemplo, lo que estamos viendo es que están bajando las napas, que en Catamarca, por ejemplo, la minería de litio fue señalada por secar
una parte del río Trapiche, ni más ni menos reconocido por la justicia, que la cuenca del río Hachal tiene contaminantes impresionantes en niveles y en cantidad, entre ellos, por ejemplo, aluminio, zinc, boro. Estamos hablando de la cotidianidad de la vida en todas sus expresiones, y si bien a veces decimos, bueno, los glaciares están ahí arriba de la cordillera, lejos, tenemos que comprender que los glaciares es el comienzo de un curso de agua fundamental que en muchos casos llega directamente a lo que vivimos cotidianamente. Este 93% de personas que hoy vivimos en grandes ciudades es un registro que evidentemente tenemos que alterar, pero que no nos haga creer que no vivimos de la naturaleza. Directamente estamos conectados con la naturaleza, y una medida como esta, solamente para que un puñado de corporaciones sacan beneficio, puede tener consecuencias gravísimas en nuestro país. Bueno, tocando un poco, ¿no? Desde la parte filosófica, como vos recién mencionás, ¿qué dice este debate sobre la relación que tiene nuestra sociedad justamente con la naturaleza? Y aparece ahí un puente interesante. Yo cuando lo abordo también filosóficamente, en diálogo con un poco cómo intervienen las ciencias y cómo responden las comunidades, una de las cuestiones que tengo que abrir como fuente es, por ejemplo, qué se está considerando por glaciar en este concepto, en este contexto. Y es muy interesante los puntos que aparecen, los puntos de intercambio. Por ejemplo, gran parte de la posición de los senadores que el otro día aprobaban la ley de glaciares, Sí. la eliminación de la ley de glaciares, intentaban reducir el glaciar a cuerpos de agua congelados, ¿no? Como si fuera una especie de grandes cubitos de hielo de un freezer, Sí. como si no tuviera un territorio, y sobre todo como que no fuera un ecosistema, como si no tuviera vida asociada y en muchos casos vida humana. Esa reducción, esa limitación es muy habitual en este tipo de proyectos. Transformar constantemente ecosistemas en negocios comerciables. Lo hacen, por ejemplo, antes hablamos de la puna, llamándola Triángulo del Litio, Ujú. lo hacen con los ríos, transformándola en hidrovía, y básicamente lo que me parece el desafío que tenemos ahí, como comunidades, como personas, como ciudadanos y sobre todo como seres vivos, es poder conectar y devolverle la vida que tienen esos ecosistemas, sacarle esa etiqueta comercial, sacarle ese precio que intentan ponerle, y ni más ni menos que ponerla en un diálogo con las cuestiones que no tienen precio, y reconocer que la vida nunca puede ser un medio para obtener una ganancia, sino que siempre tiene que ser considerada un fin. Bien, pero con todo este análisis que vos haces, ¿por qué todo esto, digo, el agua, los ecosistemas, por qué terminan subordinados a la lógica económica? Porque los representantes no nos representan, porque los representantes hoy en nuestro país están representando realmente el negocio de las corporaciones. Hoy Argentina, digo, más allá de los signos partidarios en juego, está gobernada mayoritariamente por sectores que intentan expandir su negocio y no verdaderamente considerar a los territorios como lugares de vida. Cuesta muchísimo si no entender que una ley como la ley de glaciares, que básicamente lo que hace es poner un límite que inclusive a mis ojos es escaso. Realmente yo cuando analicé en su momento la ley de glaciares, inclusive hice un pronunciamiento público, para mí había glaciares y ambientes preglaciares que tenían que ser incluidos, que no habían sido incluidos a partir de cierto criterio. Estar discutiendo hoy que esta ley mínima, porque es una ley mínima, se elimine y que no se consideren ni más ni menos las consecuencias es propio de personas y de sectores que no están mirando más allá de su propio ombligo. Y voy a señalar dos cuestiones que quizás no son muy académicas en sus acepciones, pero yo creo que estamos hablando de personas que, además de que no nos representan, están orgullosas de niveles altísimos de ignorancia. Creo que he escuchado intervenciones que realmente impactan, y después hay intervenciones que cuesta mucho entenderlas sin un grado alto de corrupción. Se está denunciando que hay niveles altos de corrupción, hay empresas involucradas que están prestando mucha atención, y como BHP, como Barrigol, como Río Tinto,
como Lundin, digo, diferentes empresas canadienses, norteamericanas, británicas, australianas, que bueno, están tratando de presionar para que Argentina termine de quitar ni más ni menos una de las fuentes de agua principales de nuestro país. Guillermo, muchísimas gracias por tu aporte, por toda la información que nos estás brindando a nosotros, a la audiencia, y vamos a seguir en contacto porque la lucha está presente y es parte de nosotros. Dale, excelente, les agradezco un montón que hayan podido dedicarte a este tema, así que bueno, cualquier cosa que necesiten, seguimos hablando. Les mando un muy fuerte abrazo. Un abrazo para vos también. Hasta allí escuchamos a Guillermo Folguera, biólogo y filósofo, también investigador del CONICET. Concepto ecológico.